Evangelio de hoy. Martes, 5 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 14, versículo 22 al 36. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos embarcarse y pasar al otro lado del lago, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte para orar a solas. Al anochecer, estaba allí, solo. La barca ya estaba lejos de la orilla, azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el mar. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el mar, se asustaron y dijeron, «Es un fantasma». Y gritaron de miedo. Pero Jesús les habló enseguida, diciéndoles: «Ánimo, soy yo, no tengan miedo». Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero al ver la fuerza del viento, tuvo miedo. Y, comenzando a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano, lo sujetó y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando subieron a la barca, el viento cesó. Los que estaban en la barca se postraron ante él, diciendo: «Verdaderamente eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a la orilla de Genesaret. Cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, enviaron unos mensajeros por toda la región y le trajeron a todos los enfermos y le suplicaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El desafío de la fe. El pasaje de Mateo nos presenta uno de los episodios más emblemáticos de los Evangelios. Jesús caminando sobre las aguas para encontrarse con sus discípulos. Este milagro, que ocurre después de la multiplicación de los panes y los peces, tiene un profundo simbolismo y un mensaje que va mucho más allá del asombro ante el poder de Jesús sobre la naturaleza. Este relato es una enseñanza sobre la fe, la confianza y la presencia constante de Cristo en medio de las tormentas de la vida. La historia nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos las adversidades, cómo percibimos la presencia de Jesús en nuestras vidas, y cómo la fe puede transformarnos, incluso en los momentos de mayor incertidumbre. En este contexto, Jesús no solo realiza un acto prodigioso, sino que también responde a las dudas y miedos de sus discípulos, revelando la profundidad de su compasión y su deseo de fortalecer la fe de aquellos que le siguen. Este milagro es una manifestación de la constante cercanía de Jesús, de su capacidad para actuar en nuestra vida de manera poderosa y transformadora. A través de este acto, Jesús no solo muestra su dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, sino que invita a cada uno de nosotros a experimentar su presencia viva en las dificultades y desafíos cotidianos. El contexto, después de la multiplicación de los panes y los peces. El pasaje comienza con Jesús enviando a sus discípulos a cruzar el mar de Galilea, mientras él mismo se retira a orar en la montaña. Esta acción de Jesús de retirarse a orar es significativa. Después de haber realizado el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, él se aparta para estar en intimidad con el Padre. Este acto de oración refleja
La importancia de la conexión continua con Dios. Incluso después de los momentos de mayor actividad y éxito. Jesús nos enseña que la verdadera fuerza para el ministerio y la vida viene de la comunión constante con el Padre, en la quietud y en la oración. Así, antes de intervenir en la vida de los discípulos, Él se aparta para restaurar su propia alma, demostrando que el ministerio espiritual es insostenible sin una profunda vida de oración y de conexión con Dios. Por otro lado, los discípulos se encuentran en medio de una tormenta. El viento es contrario, y la barca en la que viajan se ve sacudida por las olas. Es importante entender que, aunque los discípulos eran experimentados pescadores, estaban enfrentando una situación que los sobrepasaba. El mar, en ese momento, representa la dificultad y la incertidumbre que muchas veces experimentamos en la vida. Las tormentas pueden ser tanto físicas como emocionales. Y muchas veces nos encontramos en medio de ellas, sin saber cómo salir o cómo reaccionar. Es en estos momentos de crisis cuando más necesitamos aprender a reconocer la presencia de Cristo y confiar en su poder para salvarnos. La aparición de Jesús, un acto de compasión y poder. En medio de la tormenta, los discípulos ven a Jesús caminando sobre las aguas. Al principio, no lo reconocen, sino que piensan que es un fantasma, lo que demuestra el miedo y la confusión que experimentan. Jesús, al percatarse de su angustia, les dice: «Ánimo. Soy yo, no tengan miedo». Esta declaración de Jesús es significativa por varias razones. Primero, nos recuerda que la presencia de Jesús en medio de nuestras crisis siempre es la respuesta a nuestros miedos. Él se presenta como la respuesta a las dudas y a las incertidumbres. La respuesta de Jesús no es simplemente una palabra de consuelo, sino una afirmación de su presencia activa y constante con nosotros, especialmente en los momentos de dificultad. Jesús no se limita a observar nuestra lucha desde lejos, sino que se acerca a nosotros, camina hacia nosotros, y nos invita a confiar en su cercanía. La invitación de Jesús a no tener miedo es un tema recurrente en los evangelios. Cada vez que los discípulos se ven enfrentados a lo desconocido o a lo aterrador, Jesús responde con estas palabras de aliento: no teman. El miedo es una emoción natural en situaciones de incertidumbre. Pero Jesús nos desafía a superarlo, no con nuestras propias fuerzas, sino con la confianza en su presencia y en su poder. La paz que Jesús ofrece no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Él está con nosotros en medio de ellos. La fe de Pedro, un acto de valentía y dudas. En respuesta a las palabras de Jesús, Pedro, uno de los discípulos más impulsivos, pide a Jesús que le mande ir hacia él sobre el agua. Jesús le responde: ven. Aquí, Pedro da un paso de fe, creyendo que si Jesús lo llama, podrá caminar sobre el agua sin hundirse. Al principio, Pedro camina sobre las aguas, demostrando una fe audaz y un deseo de estar más cerca de Jesús, pero al ver el viento fuerte, comienza a hundirse, gritando por ayuda. Este momento revela una de las lecciones más importantes de este pasaje. La fe no es una garantía de que todo será fácil o libre de dificultades. Pedro comienza bien, confiando plenamente en Jesús. Pero cuando se enfrenta a las fuerzas del viento y de las olas, su fe flaquea.
Este acto de fe y duda de Pedro es una imagen precisa de nuestra propia vida espiritual. Muchas veces, cuando seguimos a Jesús con valentía, somos desafiados por las dificultades que surgen en el camino. La fe que al principio parecía fuerte y firme puede empezar a tambalear cuando las circunstancias nos parecen abrumadoras. Sin embargo, la reacción de Jesús al hundirse Pedro es un ejemplo de su misericordia. Jesús no lo abandona, sino que extiende su mano y lo sostiene, diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este reproche no es una condena severa, sino una invitación a crecer en la fe. Jesús reconoce que Pedro tiene fe, pero también le muestra que esa fe debe ser más profunda y constante. A veces, la vida nos presenta desafíos que nos hacen dudar. Pero la lección aquí es que Jesús está dispuesto a sostenernos incluso cuando nuestras dudas nos hacen tambalear. Él no nos rechaza por nuestra debilidad, sino que nos llama a seguir confiando en Él, a pesar de las dificultades. La reacción de los discípulos, reconociendo la divinidad de Jesús. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca, el viento se calma de inmediato. Al ver esto, los discípulos se postran ante Jesús y lo adoran, diciendo, verdaderamente, eres Hijo de Dios. Este momento de adoración es significativo, porque marca un punto culminante en la revelación de la identidad de Jesús. Aunque los discípulos ya lo habían visto realizar milagros. En este acto particular, Jesús revela su dominio absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza, lo que les permite reconocerlo de una manera más profunda. La experiencia de estar con Él en medio de la tormenta y ver su poder y autoridad les lleva a una comprensión más clara de quién es realmente Jesús. Jesús no es solo un gran maestro o sanador, sino el Hijo de Dios, que tiene el poder de dominar incluso las fuerzas más temibles de la naturaleza. Este reconocimiento es importante no solo para los discípulos, sino también para nosotros. La presencia de Jesús en nuestra vida debe llevarnos a una mayor comprensión de su divinidad. A medida que experimentamos su poder en las situaciones cotidianas, debemos ser más conscientes de su identidad como el Hijo de Dios, quien tiene la autoridad para traer paz y calma a nuestras vidas, incluso en medio de las tormentas. La lección de fe, la confianza plena en Cristo. La historia de Jesús caminando sobre el agua es una poderosa lección sobre la fe. Nos enseña que, aunque la vida puede estar llena de tormentas y dificultades, nunca estamos solos. Jesús camina con nosotros a través de nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras crisis, y su presencia es la garantía de que, aunque las aguas sean profundas, no nos hundiremos. Sin embargo, también nos invita a cultivar una fe más firme y constante, una fe que no se ve amenazada por las adversidades, sino que confía plenamente en su poder y en su presencia. La fe cristiana no es una fe que solo ve lo que es posible en términos humanos, sino una fe que confía en las posibilidades infinitas de Dios. A través de esta historia, somos llamados a dar ese paso de fe, a salir de la barca, de nuestra zona de confort, a caminar hacia Jesús. Aunque las olas sean altas y el viento sople en nuestra contra. Y, cuando caemos, podemos estar seguros de que Jesús extenderá su mano y nos levantará. La fe no se mide por la ausencia de dificultades,
sino por nuestra disposición a seguir a Cristo. Incluso en los momentos más oscuros. El manto de Jesús y la fe sanadora. El episodio en el que las multitudes en Genezaret se acercan a Jesús y tocan el borde de su manto. Resalta otro aspecto crucial de la fe sanadora. En la tradición judía, el manto de un rabino o de alguien con autoridad espiritual era un símbolo de su poder y santidad. Al tocar el borde de su manto, las personas estaban expresando una profunda fe en la capacidad sanadora de Jesús. Este gesto de tocar el borde del manto no era simplemente un acto físico, sino un acto de reconocimiento de Jesús como el portador de la sanación y de la gracia de Dios. Este detalle de la narrativa nos enseña que la fe no se limita a palabras o a pensamientos, sino que se expresa a través de la acción. Las multitudes no se quedaron esperando sin hacer nada. Ellas tomaron un paso hacia Jesús, buscando su contacto y su poder sanador. En nuestra vida cotidiana, también estamos llamados a tomar pasos de fe, a acercarnos a Cristo en medio de nuestras propias luchas y buscar su intervención sanadora. Jesús no solo sanó físicamente, sino que transformó espiritualmente a aquellos que confiaron en Él. El valor de la fe humilde. El acto de tocar el manto de Jesús también tiene un profundo simbolismo de humildad. Las personas no pedían algo imposible, ni demandaban un trato especial, sino que se acercaron a Él con humildad, reconociendo que su poder era la única fuente de su sanación. Este acto de humildad es un modelo de la manera en que debemos acercarnos a Dios. No con orgullo, sino con una confianza sencilla de que Él tiene el poder para hacer lo que parece imposible. En el mundo de hoy, muchas veces buscamos soluciones rápidas o respuestas grandiosas. Sin embargo, Jesús nos enseña que la fe no necesita ser espectacular, sino simple y humilde. La verdadera fe se encuentra en el reconocimiento de que necesitamos de su ayuda y que solo Él puede sanar nuestras heridas. Este es un acto de rendición total ante el poder divino, una fe que cree en lo que no se ve, pero que está dispuesta a recibir el milagro en lo pequeño y cotidiano. La sencillez de la obediencia y el poder de Jesús. Al final de este pasaje, después de haber sanado a tantos, Jesús no solo actúa como un sanador milagroso, sino también como el Maestro que nos llama a la obediencia y la fe plena. Los discípulos, al ver la calma del viento y la manifestación de su poder, reconocen que están ante algo mucho más grande de lo que habían experimentado. Esta es la misma respuesta que todos debemos tener al encontrarnos con Jesús. Un reconocimiento profundo de su autoridad y divinidad. La obediencia a Jesús no solo se trata de seguir sus enseñanzas, sino también de reconocer su soberanía sobre toda nuestra vida. Los discípulos se postran ante Él, reconociendo que Él es el Hijo de Dios. Y nosotros, en nuestros momentos de dificultad y de duda, también estamos llamados a hacer lo mismo. Rendirnos ante su poder y soberanía. El Dios que camina sobre el mar y sobre nuestras tormentas. Es impresionante ver cómo Jesús, al caminar sobre el mar, demuestra su dominio absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza. El mar, en la Biblia, a menudo representa lo desordenado y lo incontrolable.
Sin embargo, Jesús camina sobre él, como quien atraviesa un camino seguro. Este acto nos recuerda que Cristo tiene el poder sobre las tempestades de nuestra vida. No importa lo grandes que sean nuestras dificultades, ni cómo nos sintamos desbordados por la vida. Jesús camina con nosotros y sobre esas tormentas. Este poder que Jesús demuestra sobre las aguas también es un símbolo de la fe que Él nos llama a tener. Una fe que camina sobre las dificultades, que no teme a los vientos de la vida, sino que confía en el poder y la paz de Cristo. Como los discípulos, a veces necesitamos aprender a reconocer su presencia en medio de nuestras tormentas y no tener miedo de caminar hacia Él. La fe que supera las dudas y el miedo. Al mirar a Pedro, vemos un reflejo de nuestra propia lucha. Pedro, al ver el viento, comienza a dudar. Y es en ese momento que comienza a hundirse. Este momento es un recordatorio de que, aunque tengamos fe, si no mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, la duda y el miedo pueden desestabilizarnos. Pedro representa a todos aquellos que dan un paso de fe, pero que se ven afectados por las incertidumbres y los miedos. Lo importante aquí es que, cuando Pedro grita por ayuda, Jesús lo toma de la mano. En nuestras propias vidas, cuando nos hundimos en las dudas o en el miedo, Jesús está allí, dispuesto a tomarnos de la mano y levantarnos. La lección es clara: la fe no es una fe sin dudas, sino una fe que se vuelve a Cristo en medio de las dudas y que confía en su poder para restaurarnos. La fuerza de la adoración y el reconocimiento. Una vez que el viento cesa, los discípulos se postran ante Jesús y lo reconocen como el Hijo de Dios. Este acto de adoración es clave, porque la adoración genuina surge de un encuentro con el poder divino. Es a través de la experiencia del milagro que los discípulos reconocen verdaderamente quién es Jesús. Este momento de adoración es una respuesta a la revelación que han recibido, y es un recordatorio para todos los creyentes. Nuestra fe se fortalece cuando reconocemos y adoramos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Este acto de adoración no es solo un reconocimiento intelectual, sino una respuesta del corazón que se rinde ante la majestuosidad y el poder de Dios. La adoración auténtica es aquella que nace de la experiencia personal con Cristo y se extiende en gratitud y confianza, reconociendo que Él es el Señor de toda la creación. El milagro de la providencia. El milagro de la multiplicación de los panes. Y el caminar sobre las aguas nos recuerda que Dios provee lo que necesitamos. Cuando Pedro y los discípulos se encontraban en la barca, pensaron que su vida estaba en peligro, pero Jesús estaba allí para proveerles seguridad y paz. De la misma manera, en nuestras vidas, Dios provee lo necesario para que podamos seguir adelante, incluso cuando no entendemos cómo se resolverán las dificultades. Este milagro también nos recuerda que la fe es la clave para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros. Llamados a caminar con Cristo sobre el agua. El mayor reto que Jesús nos presenta en este pasaje es el llamado a caminar sobre las aguas de nuestra vida, a dar un paso de fe aún en medio de las dificultades. El caminar sobre el agua no es solo un milagro físico, sino una metáfora de la fe que estamos llamados a vivir. Jesús nos invita a dar ese paso,
A confiar en Él incluso cuando las aguas parecen agitadas. Y las circunstancias nos gritan que es imposible. Este acto de caminar sobre el agua es un símbolo de la vida cristiana en la que seguimos a Jesús. En medio de las dificultades, con la certeza de que Él nos sostiene. Como los discípulos. Debemos aprender a ver a Jesús en medio de nuestras tormentas. Y caminar hacia Él con fe y confianza. La fuerza transformadora de la fe. La historia de Pedro caminando sobre el agua. Resalta una verdad profunda. La fe genuina tiene el poder de transformar. Al principio, Pedro es capaz de caminar sobre las aguas. Lo imposible se convierte en posible gracias a su fe en Jesús. Sin embargo, cuando su fe se tambalea al ver el viento, su capacidad de caminar sobre el agua desaparece. Este contraste muestra que la fe genuina no solo nos da fuerza en los momentos de calma, sino que nos sostiene también en medio de la tormenta. Cuando nos enfocamos en Jesús, podemos superar las adversidades. Cuando lo perdemos de vista, las circunstancias nos hacen flaquear. Esta enseñanza nos invita a evaluar nuestra propia fe diaria. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Estamos enfocados en las dificultades que nos rodean? ¿O mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús? ¿Quién nos da el poder para caminar por encima de ellas? La fe no elimina las tormentas, pero nos da el poder para caminar a través de ellas. De hecho, cuanto más intensa es la tormenta, más oportunidad tenemos de experimentar la fortaleza y el poder de Dios en nuestras vidas. Este es el llamado constante de Jesús. Camina hacia mí, a pesar del viento y las olas. La conversión a una fe más firme. La pregunta de Jesús a Pedro. ¿Por qué dudaste? Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias dudas. La fe no es una línea recta, sino un caminar continuo, que puede estar marcado por momentos de firmeza y de duda. Sin embargo, cada vez que dudamos y caemos, Dios nos ofrece la oportunidad de levantarnos. Al igual que con Pedro, Dios nos extiende la mano y nos llama a una fe más profunda. Una que no se ve afectada por el viento ni las olas. Cada vez que caemos, podemos aprovechar la oportunidad para fortalecer nuestra confianza en Él, sabiendo que su gracia está siempre disponible para levantarnos y guiarnos. En este sentido, la duda no debe ser vista como un fracaso, sino como una oportunidad de crecimiento espiritual. Cada vez que enfrentamos nuestros temores y dudas, con una actitud de apertura a la enseñanza de Cristo, experimentamos un proceso de transformación profunda. La fe madura no es la ausencia de dudas, sino la capacidad de seguir confiando a pesar de ellas. A través de los momentos de duda, nos acercamos más a la verdad de que Dios es fiel, y su amor nunca falla. La paz interior, el regalo de Jesús en medio de la tormenta. El momento en que Jesús sube a la barca y el viento cesa es un símbolo de la paz que Él trae a nuestras vidas. Jesús, al calmar el viento, demuestra que Él tiene autoridad sobre todos los elementos de la creación. En nuestra vida, cuando le damos el control a Jesús, Él trae paz incluso en medio de los momentos más turbulentos. No significa que las dificultades desaparezcan, sino que la paz de Cristo es capaz de calmar nuestro corazón en medio del caos. Esta paz es una promesa
para aquellos que confían en Él. Y una invitación a descansar en su poder. Los discípulos, al ver esta manifestación del poder de Jesús, se postran ante Él. Esta postura es un acto de adoración y reverencia. La paz interior que Cristo ofrece no es solo un consuelo temporal, sino una transformación profunda, que nos permite ver y adorar a Jesús en toda su gloria. Cuando experimentamos la paz de Jesús, no solo estamos libres de temor, sino que también nuestro corazón se llena de gratitud y adoración hacia Él. El milagro de la transformación, el testimonio de los discípulos. Cuando los discípulos se postran ante Jesús y lo reconocen como el Hijo de Dios, este acto de adoración es un testimonio de la transformación espiritual que experimentan. La experiencia con Jesús no solo cambia la situación externa, sino que también renueva su entendimiento sobre quién es Él. En este momento, los discípulos no solo reconocen el poder de Jesús, sino que también profundizan su relación con Él. A través de este milagro, experimentan una revelación más profunda de su identidad divina. Este acto de fe es una señal de que, en medio de nuestras pruebas, podemos conocer más profundamente a Jesús y experimentar su poder de una manera nueva. La transformación espiritual que ocurre en los discípulos después de este milagro es algo que todos podemos experimentar. Cuando abrimos nuestros corazones a la revelación de Jesús, cada encuentro con Cristo, ya sea en medio de la tormenta o de la calma, nos cambia. Él nos invita a reconocer su divinidad en nuestra vida diaria y a profundizar en nuestra relación con Él a través de la fe y la adoración. Jesús, el sanador que nos llama a tocar su manto. El final del pasaje muestra a multitudes buscando a Jesús para ser sanadas. Este acto de tocar el borde de su manto nos recuerda que la fe tiene el poder de transformar nuestras vidas. Las personas, al tocar el borde de su manto, reconocen en él el poder no solo para sanar cuerpos, sino para transformar corazones y vidas enteras. Este acto de fe, aunque pequeño, se convierte en una gran muestra de confianza en el poder de Dios. Nosotros también estamos llamados a acercarnos a Jesús con una fe sencilla y humilde, confiando en que Él tiene el poder para sanar nuestras vidas. No solo físicamente, sino en todos los aspectos de nuestro ser. Emocional, mental y espiritualmente. Cuando confiamos plenamente en Él, nuestras vidas son sanadas y nuestras cargas se aligeran. Al igual que las multitudes, debemos acercarnos a Cristo con un corazón lleno de fe, sabiendo que Él nunca nos rechazará. El poder de la fe activa. Una de las lecciones más importantes de este pasaje es que la fe activa es la que recibe los milagros de Jesús. Al igual que las personas que tocaron el manto de Jesús, nosotros también estamos llamados a tomar un paso de fe en nuestras vidas diarias. No podemos simplemente esperar que los milagros sucedan sin actuar en fe. La fe activa implica moverse hacia Jesús, buscar su ayuda y confiar en su poder para transformar nuestras vidas. Sin ese paso de fe, es posible que no experimentemos el poder sanador de Jesús. Este acto de fe activa también está vinculado al reconocimiento de nuestra necesidad de Cristo. Cuando nos acercamos a Él con una actitud de humildad y apertura,
recibimos no solo sanación física, sino también sanación emocional y espiritual. La fe activa no es solo una creencia pasiva, sino una acción diaria que refleja nuestra confianza en el poder de Dios para hacer lo imposible. El testimonio de la gracia de Dios. En este milagro, vemos una manifestación clara de la gracia de Dios, que no se limita a un pequeño número de personas, sino que se extiende a todos los que lo buscan. La gracia de Dios es inclusiva, y en Jesús encontramos el centro de esa gracia. Al tocar el borde de su manto, las personas recibieron sanación. No porque merecieran algo, sino porque la gracia de Dios está disponible para todos, independientemente de su condición. Este acto de sanación es un recordatorio de que Dios no hace acepción de personas, y que su gracia es suficiente para transformar todas las vidas. La fe que va más allá de las circunstancias. Uno de los aspectos más notables de este pasaje es cómo Jesús interactúa con las circunstancias. La tormenta no es un obstáculo para su poder, sino simplemente el escenario en el que se manifiesta su autoridad. De la misma manera, nuestras circunstancias no limitan a Dios, Él sigue siendo soberano, independientemente de lo que enfrentemos. La fe no depende de que las cosas a nuestro alrededor son perfectas, sino de que confiemos en que Jesús tiene el poder para actuar en medio de nuestras dificultades. La verdadera fe no mira las olas ni el viento, mira a Jesús, sabiendo que Él está por encima de todo. El desafío para nosotros es aprender a vivir con una fe que no se ve afectada por las circunstancias externas, sino que esté fundamentada en la confianza en Jesús. Este pasaje nos invita a vivir una fe activa y audaz, que no se limita a momentos de calma, sino que se fortalece cuando las cosas se complican. Jesús no espera que su fe en nosotros sea inquebrantable, sino que confiemos en Él aunque nuestras vidas estén marcadas por vientos y tormentas. La fe madura es la que, en medio de la incertidumbre y el dolor, se mantiene firme en la certeza de que Jesús tiene el control. La paciencia de Jesús con nuestros miedos. Es importante notar la paciencia de Jesús con Pedro y con los discípulos. Aunque Pedro duda, Jesús no lo abandona. Al contrario, lo rescata de su miedo y lo corrige suavemente para que su fe se fortalezca. Jesús no descalifica a Pedro por dudar, sino que le ofrece una oportunidad para crecer. De la misma manera, Él es paciente con nosotros. No nos abandona en nuestros momentos de duda, sino que nos ayuda a crecer a través de esos momentos. En nuestra vida espiritual, debemos entender que la paciencia de Jesús no es una tolerancia pasiva, sino un acto activo de amor que busca nuestra transformación y fortalecimiento. A veces, Dios permite que enfrentemos momentos de inseguridad para enseñarnos a confiar más profundamente en Él. El llamado a la confianza radical. Jesús nos invita a una confianza radical en Él. Cuando Pedro empieza a hundirse, Jesús lo salva inmediatamente, lo que revela la disposición de Dios para intervenir rápidamente cuando su pueblo confía en Él. Este es un recordatorio de que no importa cuán grande sea nuestra duda o miedo, Jesús siempre está listo para salvarnos. La confianza radical no depende
de nuestras capacidades o de nuestras circunstancias, sino de la seguridad de que Dios siempre tiene el poder de rescatarnos, incluso cuando no lo vemos. La invitación de Jesús es a dar un salto de fe, incluso cuando no vemos la seguridad de la orilla. En este contexto, podemos preguntarnos: ¿hasta qué punto estamos dispuestos a confiar radicalmente en Jesús? ¿Nos lanzamos a confiar en Él cuando las cosas parecen estar fuera de control? Esta es la fe que Jesús espera de nosotros. Una fe que no se mide por lo que vemos, sino por lo que sabemos que Él puede hacer. El testimonio de la salvación en la barca. Cuando Jesús y Pedro suben a la barca y el viento se detiene, los discípulos se postran ante Él, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Este acto de adoración es el reconocimiento de su identidad divina. En ese momento, los discípulos entran en una comprensión más profunda de quién es Jesús. La misma barca que fue el lugar de la tormenta se convierte en un lugar de reconocimiento y adoración. La barca, un símbolo de la vida humana, pasa de ser un lugar de angustia a ser un lugar de adoración y revelación. Este cambio muestra cómo el encuentro con Jesús transforma incluso las experiencias más difíciles. La tormenta, que inicialmente parecía una amenaza, se convierte en una oportunidad de revelación y crecimiento espiritual. Así también, nuestras luchas y dificultades pueden convertirse en oportunidades para conocer más profundamente a Jesús. La calma interior que Cristo ofrece. En este pasaje, Jesús no solo calma el viento, sino que trae una calma profunda a los corazones de los discípulos. La paz que Cristo ofrece no es solo la ausencia de conflictos, sino una paz interior que trasciende las circunstancias externas. La verdadera paz en Cristo nace del entendimiento de que Él tiene el control sobre todo, incluso sobre lo que parece estar fuera de control. Este tipo de paz no depende de la estabilidad externa, sino de nuestra confianza en la soberanía de Dios. La paz interior que Jesús da no es una paz pasajera, sino una paz que permanece aún en medio de las tormentas. Esta paz es un regalo constante para aquellos que ponen su fe en Él. El poder de la adoración en medio de la tormenta. Los discípulos, al reconocer la identidad divina de Jesús, se postran ante Él y lo adoran. Este acto de adoración es más que una respuesta emocional. Es un reconocimiento profundo de que Jesús es quien tiene el poder sobre todas las cosas. La adoración no solo es un acto de alabanza, sino también un acto de rendición ante la soberanía de Cristo. En medio de la tormenta, los discípulos experimentan una transformación interna que los lleva a un acto de adoración genuina. De igual manera, nuestra adoración a Cristo no debe depender de nuestras circunstancias, sino de quién Él es y del poder que Él tiene sobre nuestras vidas. La adoración, entonces, es una expresión de nuestra fe en su soberanía y en su amor constante. Un llamado a no temer en las tormentas. Este pasaje también nos invita a no temer cuando las tormentas vengan. Jesús, al caminar sobre el agua, no solo muestra su poder sobre la naturaleza, sino que también nos llama a no tener miedo, a no dejar que el miedo nos controle. Las tormentas de la vida, aunque aterradoras, no tienen el último poder sobre nosotros. Al caminar con Jesús,
podemos aprender a caminar sobre las aguas, confiando en que Él siempre está con nosotros. Y siempre intervendrá cuando sea necesario. Este pasaje nos desafía a afrontar nuestras tormentas con valentía, sabiendo que el mismo Jesús que calmó el viento y las olas es quien camina a nuestro lado. La fe que reconoce a Jesús en medio del caos. Los discípulos, al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, nos dan el ejemplo de cómo nuestra fe debe ser también. Una fe que reconoce la presencia y el poder de Cristo incluso en medio del caos. En nuestra vida, podemos ser tentados. Es a mirar las circunstancias antes que a Jesús. Pero es en Jesús donde se encuentra la verdadera paz y la verdadera victoria. Este pasaje nos desafía a mirar más allá de las olas y centrarnos en Cristo, reconociendo que Él es el único que tiene el poder para transformar nuestras situaciones y corazones. El llamado a una fe que no temía al viento. Uno de los elementos más poderosos de este pasaje es la lección sobre el miedo y la fe. Jesús, al caminar sobre las aguas, muestra no solo su poder divino, sino también su capacidad para calmar nuestros miedos más profundos. Cuando Pedro comienza a caminar hacia Jesús, lo hace con valentía y confianza. Pero al ver el viento, comienza a dudar y a hundirse. Esta es una metáfora de lo que nos ocurre muchas veces en la vida. Al mirar los obstáculos y los problemas, nuestra fe se tambalea, y el miedo se apodera de nosotros. Sin embargo, cuando mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, el viento ya no tiene poder sobre nosotros. Esta enseñanza nos invita a examinar nuestra relación con el miedo. En muchos momentos de la vida, somos como Pedro, dispuestos a dar un paso de fe, pero desviados por las olas de la incertidumbre y el miedo. Sin embargo, la verdadera fortaleza de nuestra fe radica en nuestra capacidad para mirar a Jesús y no al viento. En esos momentos, Él está allí, listo para tomarnos de la mano y levantarnos. La invitación es clara: camina con fe, no con miedo, confiando en que Cristo es más grande que cualquier tormenta que puedas enfrentar. El poder de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Otra lección importante de este pasaje es el poder de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Cuando Jesús sube a la barca, el viento cesa, y la paz de su presencia se derrama sobre los discípulos. Esta paz no es un simple cese de la tormenta física, sino una transformación interna. ¿Qué ocurre cuando reconocemos que Cristo está con nosotros? En nuestras vidas, cuando invitamos a Jesús a subir a nuestra barca, experimentamos una paz que supera todo entendimiento. No importa cuán grande sea la tormenta, la presencia de Jesús trae una tranquilidad profunda que nos da firmeza y confianza. Este pasaje nos recuerda que la paz verdadera no depende de nuestras circunstancias externas, sino de la presencia de Cristo en nuestro corazón. Cuando estamos en comunión con Él, no importa que tan fuerte sea el viento, siempre tendremos la seguridad de que Él está con nosotros. Jesús es el único que puede darnos paz en medio de la tormenta, y cuando lo invitamos a nuestra barca, experimentamos un cambio radical en nuestra actitud frente a las dificultades. La admiración y la fe que nace del encuentro. El momento en que los discípulos se postran ante Jesús.
al reconocerlo como el Hijo de Dios. Es un acto profundo de adoración y fe. Este gesto no solo expresa su asombro por el milagro que han presenciado, sino que también revela un cambio profundo en su comprensión de quién es Jesús. Antes, lo veían como un gran maestro y sanador. Pero ahora lo reconocen como el Hijo de Dios, el Señor de la creación. En nuestro caminar de fe, la verdadera adoración surge cuando nos encontramos con Jesús de manera personal. Y nuestra comprensión de su identidad se profundiza. Este acto de adoración también nos recuerda que la fe madura no solo es una respuesta intelectual, sino una respuesta del corazón a la revelación de Jesús. La adoración es la respuesta natural de aquellos que han experimentado el poder transformador de Cristo en sus vidas. Así, cada vez que nos encontramos con Jesús, ya sea en la calma o en la tormenta, somos llamados a adorarlo, a reconocer su divinidad y a rendirnos ante su poder. La experiencia de la rescate, la mano de Jesús que nos levanta. Cuando Pedro comienza a hundirse, grita a Jesús por ayuda. Y Jesús lo toma de la mano para salvarlo. Este momento resalta una verdad clave sobre la fe. Nuestra debilidad no nos separa de Jesús. Cuando fallamos, cuando dudamos, o cuando nos hundimos en nuestras luchas, Jesús no se aleja de nosotros. Al contrario, Él está cerca para rescatarnos. No importa lo que hayamos hecho o cuán frágiles nos sintamos. Jesús está listo para levantarnos cuando pedimos ayuda. Este es el amor incondicional de Cristo. Siempre dispuesto a tomarnos de la mano y levantarnos. No por nuestros méritos, sino por su gracia. El acto de gritar a Jesús por ayuda es también un acto de humildad y confianza. Al reconocer nuestra necesidad, estamos abriendo nuestro corazón a la acción de Dios en nuestras vidas. Jesús nunca rechaza a aquellos que claman por su ayuda. Y cuando nos sometemos a Él en humildad, Él actúa con compasión y poder. La mano de Jesús es siempre la mano que nos levanta de nuestras dudas, miedos y caídas. Un recordatorio de la misericordia de Dios. La respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro. ¿Por qué dudaste? Es un recordatorio de la misericordia de Dios hacia nosotros. Jesús no reprende a Pedro de una manera cruel, sino que le ofrece una oportunidad para crecer y fortalecer su fe. Este momento muestra que Dios entiende nuestras debilidades y, aunque nos desafía a superar nuestras dudas, también extiende su mano de gracia para ayudarnos. La misericordia de Dios es un aspecto fundamental de nuestra relación con Él, no solo un acto de perdón, sino un camino hacia la restauración y el crecimiento espiritual.